Bueno, jóvenes, creo que, 40 minutos. ¿Qué habrá pasado? Dice 40 minutos, bueno, pero sigamos. Y sigamos con la presentación. Estábamos viendo lo que es las obligaciones que adquieren las personas en lo que se denomina sucesiones indivisas, ¿no? Entonces, estas personas denominadas como sucesiones indivisas, que quieren los derechos y obligaciones de un titular fallecido hasta que un juez competente determine, lógicamente, a quién asignar, lógicamente, ese número de NIC para que sea responsable del mismo a futuro. Pero mientras no esté determinado eso, bueno, se denominaría sucesiones indevisas todos los posibles, ¿no? Los que quisieran registrarse como, en este caso, beneficiario de los ingresos de ese número de NIC que genera ingresos. Esto generalmente se da cuando una persona tiene, qué sé yo, una persona natural, tiene una empresa unipersonal, genera negocio y demás, llega a fallecer el titular de NIC, la empresa sigue en marcha, sigue produciendo, bueno, el NIC no puede quedar ahí, así que los posibles, en este caso, herederos, deben realizar un trámite de registro de sucesión indebisa para el NIC asignado y poder seguir, lógicamente, operando ¿no? las tareas o operaciones de esa entidad. Generalmente a eso se refiere. Muy bien, sigamos. Marco legal. Ya que hablamos un poco del marco legal, y esto es importante porque en realidad, primero de todo está la Constitución Política del Estado, ¿no? No del Estado plurinacional. Luego bajaría un peldaño más abajo lo que es la ley 2492 del Código Tributario Boliviano y la ley 843, estando en ese mismo rango dichas leyes, ¿no? Dos leyes importantes que regulan, lógicamente, los impuestos en nuestro país. Luego hablaríamos del Decreto Supremo 21.530 y Decreto Supremo 21.531 y el Decreto Supremo 3890. A ver, el Decreto Supremo 21.530 habla prácticamente del impuesto al valor agregado que está conectamente relacionado con el RCIVA porque es un impuesto complementario al impuesto al valor agregado. Entonces, no podemos dejar de lado el Decreto Supremo de reglamentación del IVA, el 21.530. Y el Decreto Supremo 21.531 que hace referencia a la reglamentación de lo que es prácticamente el impuesto complementario al valor agregado, es decir, RC-IVA. Y no sin dejar de lejos el Decreto Supremo 3890, que este Decreto Supremo hace un gran cambio de lo que se venía dando con el tema del RC-IVA, ya que ahora este Decreto Supremo faculta y establece que aquel dependiente va a poder traspasar a su nueva fuente laboral el saldo del RCIVA contenido en la planilla tributaria a su nueva fuente laboral. Es decir, voy a poder traspasar ese saldo. Importante, ¿no? Por ende, lógicamente, se entendería de que tendríamos esa parte, ¿no? Establecido en el Decreto Supremo 3890. Cosa que no sucedía antes, pues, ¿no? Ya que en este caso, esa figura no estaba dada tal así. Es decir, que cuando un trabajador se retiraba de una fuente laboral y se incorporaba a una nueva, el saldo, ¿no?, a favor del contribuyente enmarcado en la planilla tributaria no podía ser traspasado a la nueva fuente laboral. Entendiéndose así de que el momento en que se desvincula de la empresa
el trabajador, ese saldo de crédito fiscal se consolidaba a favor del fisco. Digo, se consolidaba antes, ahora ya no. Ese nuevo saldo no se traspasa a la nueva fuente laboral. Muy bien. Ese es uno de los grandes cambios que hace ese decreto supremo. Bueno, ahora dentro de las resoluciones normativas de directorio emitidas por la Administración Tributaria, podemos encontrar primero la resolución normativa de directorio, la 1019, 6 veces 010, que habla sobre la aplicación del decreto supremo 3890, ¿no? ¿Cuál va a ser su aplicación? ¿Cuál va a ser el procedimiento para elaborar justamente todo ese proceso de poder traspasar el saldo del crédito fiscal a la nueva fuente laboral? La resolución normativa 1026 veces 025 ya hace mención a lo que es el uso del aplicativo Mi Facturas y de la elaboración de la planilla tributaria. Dicha planilla tributaria que nos sirve justamente para llevar un control, ¿no? Un control de los saldos, ¿no? Y de quién es la persona que estaría obligada a liquidar y pagar el RCIVA en el formulario correspondiente 608. Luego hablamos de la resolución normativa directoria de la 1020-6/032, que hace referencia a modificaciones de la resolución normativa directoria de la 1020-6/025, que es justamente de la aplicación de mis facturas y la planilla tributaria, haciendo grandes cambios, ¿no? Ya que, bueno, ya que una de ellas fue que la implementación y modificación de lo que fue el formato de la planilla tributaria, también, lógicamente, he llenado, ¿no?, de lo que es el formulario 110, recepción y demás, y todo ese procedimiento que el contribuyente debe cumplir para poder descargar, ¿no?, el impuesto con sus facturas correspondientes. En el formulario 110, ¿no? En este caso, formulario 110, versión 4. Bueno, y por último tendríamos la resolución normativa de directorio de 1021-6/011, la cual ya habla del sistema de facturación, el nuevo sistema de facturación que estamos utilizando actualmente con lo que es las facturaciones en línea, ¿no? Las famosas facturas en línea. Muy bien. Sujeto pasivo. Ahora, ¿quiénes son los sujetos pasivos, no? Sujetos pasivos del RCI. Bueno, la ley 843 en su artículo 22 establece que son sujetos pasivos de este impuesto las personas naturales y las sucesiones indivisas, ¿no? Es decir, personas naturales, no de carne y hueso, ¿no?, que tienen un emprendimiento como empresas unipersonales, y las sucesiones indivisas, que serían personas, ¿no?, apoderadas, que están en trámite de poder definir si son o no acreedores de la tendencia de ese líquido a través de un juez competente. Pero mientras tanto, bueno, se constituyen como asociaciones indivisas para poder administrar y cumplir con las obligaciones y deberes de ese líquido ante el fallecimiento, lógicamente, del titular. La ley 843, su artículo 23, en su artículo 23, hace mención a que el impuesto sobre los ingresos de los menores de edad incapaces será determinado y abonado por los tutores designados conforme a la ley. ¿Qué quiero decir con esto? De que si hay un menor de edad que genera ingresos y que están alcanzados por este impuesto, pues los tutores son los responsables de liquidar y pagar el impuesto a los cuales el menor está ya alcanzado a pagar. Clasificación del sujeto pasivo, ¿no? Hay que tomar en cuenta de que el artículo 22 y 27 de la ley 2492 CTB, Código Tributario Boliviano, clasifica a los sujetos pasivos en este caso, terceros responsables. ¿Qué es un tercero responsable? El tercero responsable puede ser dos tipos. Uno,
contribuyente como tal o un sustituto, denominado cualquiera de ellos como sujeto pasivo, ¿no? Es decir, puede ser el contribuyente directo o puede ser un sustituto en el cual sobre él recae la obligación del sujeto pasivo, ¿no? Alcanzada y definida como sujeto pasivo. Tipo de sustitutos. Bueno, el nuevo Código Tributario señala que existen dos tipos de sustitutos, ¿no? Uno que son los agentes de retención y otro son los agentes de percepción. Dos cosas muy distintas, ¿no? Nosotros nos vamos a enfocar en lo que son los agentes de retención, enmarcado en lo que es el impuesto RCI. Por otro lado, los agentes de percepción, bueno, solamente lo vamos a mencionar, ya que no vamos a entrar a ver nada referido a los agentes de percepción. Pero actualmente muy pocas personas pueden fungir como agente de percepción. Pero vamos a ver cada una de ellas su definición. ¿Qué son los agentes de retención? Son a quienes la ley obliga a retener el impuesto de ley sobre los pagos que efectúan e ingresarlos al fisco en la calidad de tributos. Es decir, los agentes de retención están obligados a cumplir y hacer cumplir la ley, por ende son constantes deudores por cuenta ajena. Y esto es importante, a ver, y aclarar. El agente de retención no va a liquidar un impuesto en los cuales está alcanzado, ya que no es el contribuyente directo, es decir, no es sobre el que él cae en impuesto. Entendiéndose que el RCI-IVA en condiciones de dependencia recae sobre un tercero, o sea, sobre el dependiente. Y que solamente la agente de retención tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley enmarcada en lo que es, lógicamente, la retención del impuesto, si es que corresponde, y posterior liquidación y pago a la administración tributaria. Esa es su obligación de él. Es por ejercer esa actividad, él funge como deudor por cuenta ajena, es decir, yo voy a deberle, pero no por mi misma actividad que yo realizo, sino por una actividad distinta que es de los dependientes que realizan un trabajo en la empresa. Pero soy deudor por cuenta ajena. Pero ahora, ¿qué son los agentes de percepción? Bueno, son aquellos que por sus funciones públicas o por razón de la actividad, oficio o profesión intervengan en actos u operaciones en las cuales deben percibir el tributo de los contribuyentes para luego depositarlos a la orden del fisco. ¿Qué quiero decir con esto? Que los agentes de percepción son, en este caso, entidades públicas o privadas, ¿no? Profesionales o personas que realizan un oficio, el cual ellos van a percibir tributo y posteriormente van a tener que depositar el mismo a la orden de la administración tributaria o el fisco. Entendiéndose entonces de que el agente de percepción no es que retiene, sino recibe dinero a favor de la administración tributaria por un impuesto determinado que después está obligado a depositar a las cuentas de la administración tributaria o del fisco, ¿no? Eso es percepción, solamente recibe. Recibe, pero en este caso dinero, por concepto de impuesto. Esto era lo que pasaba antes, los agentes de percepción generalmente se daba antes cuando en una localidad o comunidad muy alejana, ¿no? Habían actividades que se realizaban ciertas personas y que por ende tributaban y deberían pagar un impuesto. El problema es que desde ahí, desde el lugar donde se encontraba hasta salir a un lugar donde podíamos ir a hacer el pago del impuesto era muy complicado en aquel entonces. Entonces, lo que la administración tributaria era identificar a un agente de percepción en el cual cobraba el correspondiente impuesto y después iba y depositaba una vez a la semana, o bueno, como se organizaba esa persona, el dinero que recababa por concepto de impuesto, ¿no? Pues se denomina agente de percepción, que la misma ley, la misma administración tributaria lo nombra, o designa, se puede decir así.
La alícuota, de acuerdo al artículo 30 de la ley 843, el impuesto correspondiente se determinará aplicando la alícuota del 13%, ¿no? Sobre los ingresos determinados de acuerdo a los capítulos 4 y 5 de ese título. Muy bien. Declaración jurada. ¿Qué es la declaración jurada? Bueno, el artículo 32 de la ley 843, ¿no? Establece que los contribuyentes que obtengan ingresos computables dentro del periodo fiscal deberán presentar una declaración jurada con los ingresos obtenidos en dicho periodo, ¿no? Es decir, tenemos que elaborar una declaración jurada para detallar los ingresos que yo he obtenido durante ese periodo para liquidar correspondientemente el impuesto. Las declaraciones juradas deberán presentarse en formularios oficiales en la forma y plazo y lugares que determine el Poder Ejecutivo, quien también establecerá los datos e informaciones complementarias que deberán contener las declaraciones y el pago del impuesto, ¿no? Tipo de contribuyente del RCIVA. Entonces, bueno, tenemos dos tipos de contribuyentes, como dije al comienzo. Uno que son los contribuyentes directos del RCIVA y los de relación de dependencia, ¿no? Aquellos que realizan una actividad en relación de dependencia. Muy bien. Agente de retención, entonces. Entonces, ¿quién es ese agente de retención o qué es el agente de retención? Bueno, los agentes de retención son todos aquellos empleadores del sector público o privado, ¿no? Que paguen o acrediten a sus dependientes por trabajo desarrollado, cualquiera fuere su denominación o forma de pago como sea. Es decir, que la agente de retención, aquella llamada por ley, puede ser un empleador del sector público o privado, no hay una diferenciación entre tipos de sociedades y tipo de sector al que se dedica, en el cual debe fungir como agente de recepción, es decir, atender el correspondiente impuesto en el caso que corresponda y después depositar a la cuenta de la administración tributaria con el correspondiente llenado de formulario de recaudación. Pero bueno, dentro de lo que son el agente de retención y viendo lógicamente una definición de qué entendemos por agente de retención, debemos entender de que estarían alcanzados por el RCIVA ciertos ingresos, ¿no? Como ser sueldos y salarios, eso estaría alcanzado, los jornales, que los jornales se aplica para aquellos trabajadores, ¿no? Que trabajan o que tienen una percepción de salario en función de un jornal de trabajo, que generalmente entonces da en empresas constructoras, ¿no? Para tener una faena de jornada laboral. Entendiéndose ahí de que el ingreso por jornales también estaría alcanzado por el impuesto de RCI. Sobresueldos, un sobresueldo es un pago adicional de sueldo, ¿no? Que la gerencia puede definir, horas extras, primas, bonos de cualquier clase o denominación, dietas, gratificaciones, bonificaciones, comisiones, asignación de alquiler de vivienda y otros, y gastos de representación. Entonces, cualquiera de estos tipos prácticamente de actividades que genera una empresa estarían alcanzadas por el RCI. En relación de dependencia, los agentes de retención recepcionarán la presentación de facturas mediante el formulario 110, versión 4. O caso contrario, realizan la retención del impuesto correspondiente. Bueno, es decir, que en la relación de dependencia, el trabajador tiene la obligación de presentar y entregar el formulario 110. Si no lo presenta, el agente de retención tiene la obligación de retener el impuesto correspondiente y liquidar el mismo en el formulario establecido de acuerdo a la norma y pagar.
Ok, ahora entramos a lo que es el código de dependiente. ¿Qué es el código de dependiente? A ver, habíamos hablado sobre lo que es en la parte de la agente de retención de RCIVA. Habíamos hablado sobre, uno, la necesidad de generar un código dependiente único que se pueda identificar y llevar el control de los saldos de ese contribuyente. Dos, el tema justamente de elaboración de la planilla tributaria en el cual se informa detalladamente por persona cuál sería el saldo y cuál es el impuesto retenido o el impuesto que debe pagar dicho contribuyente, ¿no? A través, y ese control se lo elabora prácticamente en esa planilla tributaria. Que tiene todo un formato y, bueno, sus características. Muy bien. Bueno, entonces, la IVA tendría esa connotación. Fíjense que es importante de que el empleador genere el código de dependiente, ya que con ese código de dependiente va a poder, en este caso, identificar a ese contribuyente con ese número, es decir, va a ser un número único que va a permitir a la administración tributaria llevar ese control, ya no meterlo todos en una sola bolsa, ¿no? Una sola bolsa, donde va a ser mucho más difícil identificar cuál es el saldo de Juan, de Mengano, Sultano, ¿no? O sea, la medida tributaria tiene ese esquema para poder identificar el saldo individual de cada uno de los participantes dentro de esa planilla tributaria como dependiente de la empresa. Bueno, el código dependiente debe realizarse, ¿no? A través de una solicitud, ¿no? De generación de código de dependientes en lo que es la plataforma de la administración tributaria. Me refiero a www.impuestos.gov.bo. Dicha plataforma en el cual nosotros podemos acceder a esa oficina virtual y poder realizar y cumplir nuestras obligaciones tributarias, ¿no? Y una de ellas sería, lógicamente, generar los códigos de dependientes. Para ello, se deben elaborar, bueno, tenemos dos opciones, ¿no? O dos maneras de poder generar ese código dependiente. Uno es a través de un registro individual o un registro a través de un archivo CSV, ¿no? Uno es individual y el otro es a través de un archivo subido y consolidado. Cada una tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Cuando yo elaboro y registro manualmente, ¿no? Y quiero generar el código dependiente de uno de los trabajadores, lo puedo registrar manualmente, genero un formulario ahí, ¿no? Una tablita de datos, lleno todos esos datos, guardar, y automáticamente me va a generar ese código de dependiente cuando le dé generar código dependiente en la imagen. La otra opción es a través de un archivo en formato CSV, es decir, se descarga de la plataforma virtual el formato, se lo elabora, se lo copia en ese formato de Excel, y ese formato de Excel subido a la página de la administración tributaria nos va a generar los diferentes códigos de dependientes, no solamente uno, sino de varias personas. Esa es la idea, ¿no? De importación o registro masivo. Esa es la idea y el principio que busca, lógicamente, el registro masivo. Muy bien. Fíjense, aquí tenemos imágenes de cómo poder ingresar a la oficina virtual y poder gestionar, lógicamente, ese código dependiente que es importante y que la planilla tributaria me lo exige. Caso contrario, no voy a poder enviar mi planilla tributaria. Para ello, entramos a la plataforma, ¿no? Virtual www.impuestos.gov.bo, la página de impuestos. Damos clic en oficina virtual y nos saldría estas opciones.
en la cual en lo que son trámites tributarios tengo registro de padrón biométrico digital, papel de trámites tributarios, aplicación de convenios de la imposición. En caso nuestro, tendremos que picar en el portal de trámites tributarios, que es el lugar en el cual vamos a tener que generar el código dependiente. Una vez que pinchamos en trámites tributarios, nos aparece una ventana como la que ustedes ven, en la cual tenemos que registrar las credenciales de acceso a la oficina virtual para poder realizar esos trámites, ¿no? Es decir, ese código dependiente. Una vez que pinchamos, fíjense acá, pinchamos, llenamos los datos, automáticamente nos muestra aquí, ¿no?, el ingreso a la oficina virtual. Damos clic entre esas tres rayitas de acá, que está azul, dentro de la pantallita, nos sale este menú prácticamente, en el cual podemos seleccionar, y aquí sí identificamos prácticamente el RCIVA dependiente, ¿no? Clic, clac, y ingresamos a esa opción para poder recepcionar los formularios 110. Muy bien, ¿qué más? Una vez que ingresamos ahí a lo que es, en este caso, RCIVA dependientes, nos aparecería esta nueva pantalla y aquí deberíamos darle clic, uno, en generar código dependiente, si lo tenemos ya registrado, con ese defecto, enviar la información al RCIVA o el envío facilito, ¿no? Cualquiera de esas tres opciones podría yo utilizar. En este caso, quiero generar un código dependiente nuevo, ya que en este caso darle clic en lo que es la generación del código dependiente, ¿no? La primera opción de esos iconos ahí. Oye, una vez que nosotros ingresamos prácticamente con nuestras credenciales, nos va a hacer una ventana así como usted ve en la pantalla que dice registro de dependientes RCIVA, ¿no? Aquí voy a ir agregando a cada uno de los dependientes que quiero generar su código, ¿no?, de dependiente. Fíjense que ahí debe tener el tipo de documento, número de documento y demás. Esto lo vamos a ver en la plataforma, ¿ya? Después, en el segundo bloque. Aquí ya hemos llenado prácticamente los datos que nos solicitaba esta plataforma y por ende nos generaría la constancia, pero no sin antes de generar el archivito para poder descargarlo. Aquí fíjense que fue manual, solamente se registraba una persona y que ya le asignó el código dependiente del sistema de la administración tributaria. Ya que el nombre, el primer nombre es un nombre, y teléfono y número de carnet, bueno, son datos que ustedes ya habrán colocado anteriormente. Una vez que nosotros tenemos justamente la generación de código dependiente, hemos elaborado la planilla tributaria, debemos enviar esa planilla tributaria directo a la plataforma de la administración tributaria en lo que es justamente la opción de RCIVA, ¿no? Envío de información en RCIVA. Bueno, entramos a la planilla tributaria, pero antes de entrar a la planilla tributaria, quiero entrar a ver el contenido en la plataforma de la administración tributaria de cómo se ve o se aprecia esto de acá, ¿no? Muy bien, voy a dejar de compartir. Muy bien. Para ello vamos a entrar a la plataforma de impuestos nacionales, www.com.bo. Ahí lo tenemos, ¿no? La página de impuestos nacionales. Fíjense que incluso aquí nos sale un comunicado, una alerta de comunicación, dice, ¿no? El Servicio de Impuestos Nacionales, sí, ¿no?, promulgó, en este caso, emitió
Eh, un pronunciamiento para el nuevo plazo de vencimiento del RCB para aquellos contribuyentes que su NIC termina en 5, 6, 7, 8 y 9. Esos 5 NIC, ya que los otros 5, desde 0 hasta, en este caso, hasta el 4, deben, en este caso, deben enviar su información a RCB, fíjense, hasta el día primero, el lunes 9 de... ¿Hasta cuándo dice acá? Bueno, hasta el lunes 12 de diciembre, ¿no? Bueno, pero esto es del RCB, ¿no? No estamos hablando del RCB, pero es importante también tomarlo en cuenta. A ver, quiero hacer. Oye, cerramos esa ventanita emergente y ahí tenemos, ¿no? Y fíjense acá. Muy bien, como veníamos viniendo. A ver, aquí yo tengo dos opciones, oficina virtual o SIAC en libre. Vamos a pinchar en oficina virtual. Aquí lo que es la oficina virtual, yo en este caso debo tiquear donde dice trámites tributarios. Acá la tercera opción de servicio al contribuyente, lo abro, expando. Y aquí debo ubicar lo que denominamos trámite o portal de trámites tributarios. Ese portal de trámites tributarios que es importante, ¿no? Aquí vamos a iniciar ya las credenciales, si ustedes recordarán. Aquí no, la diapositiva. Aquí ustedes recordarán. Que una vez ingresemos a la oficina virtual, debemos pinchar en trámites tributarios y una vez pinchamos en trámites tributarios tenemos la opción de registrar las credenciales de acceso a este usuario y contraseña, que es lo que estamos haciendo en este momento. Una vez digitamos esos datos credenciales, ingresamos a un menú parecido a este acá, ¿no? Muy bien, vamos a hacer eso. Me voy a la página de impuestos nacionales. Ahí está. Déjenme ver. Ok, ahora sí. Ahora sí. Ve, acá. Ok, ¿ven no la pantalla, jóvenes? Sí, licenciado. Ok, fíjense, entonces pinchamos nosotros en lo que es la página de la Administración Tributaria, ingresamos www.impuestos.gov.bo. Una vez estando ahí, pinchamos aquí en el icono de este caso. No sé qué pasó acá, creo que pinché algo. Una vez que entramos ahí, pinchamos en lo que es el icono de oficina virtual, este de aquí. Una vez que uno lo pincha, voy a cerrar esta ventanita, uno lo pincha, y nos abre una ventana emergente con las opciones a las cuales podemos ingresar como servicio contribuyente o servicio ciudadano. Nosotros vamos a entrar como servicio contribuyente y vamos a buscar, en este caso, bueno, la opción de trámites tributarios. Y aquí tendría el portal de trámites tributarios, ¿no? Pincho ahí y automáticamente nos pasa las credenciales. Fíjense que aquí vamos a tener que ingresar las credenciales
para poder ingresar, necesitamos un número de NIC de un contribuyente vigente, lógicamente. Y con estos datos, esto está mal, así. NIC, usuario, contraseña y código CAPTCHA, ¿no? Para repetir la imagen que nos muestra ahí. Ingresamos. Fíjense, cuando le damos a aceptar para ingresar, nos sale todo este menú de acá, ¿no? De trámites tributarios. Acá tenemos las tres palitos. Vamos a darle clic en el lado derecho, en la zona del medio, y vamos a ir acá hacia el final de todas estas opciones. Y aquí hay una opción que se llama RCIVA dependiente, ¿sí? Pincho ahí y automáticamente me cambia la imagen que me mostraba de las opciones a directamente a las opciones que tengo como RCIVA dependientes, ¿no? Por acá, por si acaso, por acá el empleador puede generar código dependiente, que sería esta opción, generación de código dependiente, puede enviar la información al RCIVA, es decir, por aquí puede enviar la planilla tributaria versión CSV, o sea, un archivo plano de Excel, ¿no? Luego de poder haber subido, también hay que consolidar, o sea, verificar los datos de la planilla tributaria con los datos extraídos del aplicativo Mi Facturas con relación a las facturas descargadas en el formulario 110 de cada dependiente, ¿no? Y que fue totalmente recepcionado. En este caso, primero vamos a ver esta parte, ¿no? Código de dependiente. Aquí en la generación de código de dependiente, cuando pincho ahí, tengo las opciones de registro, lo que teníamos en la ventanita, ¿no? De imagen. Registro de dependientes, en el cual tengo estas opciones. Puedo registrar desde un archivo, registrar manualmente o buscar el número de envío. Si yo lo registro manualmente, debería llenar estos datos aquí, ¿no? Es decir, selecciona primero con el tipo de documento, carnet de identidad, pasaporte, carnet de identidad de extranjero o RUN, ¿no? Tengo esas opciones, puedo poner cualquiera de esas. Si yo escojo el carnet de identidad, pues debo digitar aquí el número de documento, el carnet de identidad, ¿no? De esa persona. Complemento, si ese carnet de identidad tiene un complemento. En este caso, si no tiene, pues no habría por qué colocar un valor acá. Si no tiene complemento, se lo deja en blanco y seguimos con el siguiente. Aquí nombre, apellido. Aquí dice apellido. El primer apellido paterno, Pérez, por ejemplo, ¿no? Y aquí segundo apellido, puede decir Pérez Cuellar. Nombres, Juan. ¿No? Puede ser un nombre, puede ser dos o tres nombres que tengan. Deben colocar todo. En la fecha de nacimiento, colocan la fecha de nacimiento, pongámosle que nació tal día, 10 de agosto de 2022. En lo que es la dirección, deben colocar la dirección del, en este caso, el dependiente, cuando están generando el código dependiente, ¿no? Voy a hacer que yo calle Los Olivos, ¿no? Para decir el nombre. Sin número. Número telefónico, en este caso de la persona, ¿no? Del trabajador. Fijo y celular. Si no tiene fijo, bueno, lo dejan en blanco, pero si tiene celular, lo colocan el valor ahí, ¿no? El dato. Y el correo electrónico, si es que lo tiene, el correo electrónico corporativo, o si no lo pueden dejar en blanco, no habría problema. A veces, cuando uno está llenando estos datos, no tiene cierta información, ¿no? En ese entendido, a ver, uno puede... bueno, jóvenes, se va a cortar en cualquier momento. Todavía estamos ya en menos de un minuto. Nos vamos a dar un break ya. Son las 8:30, a las 9 menos cuarto volvemos. ¿Ya? Vamos a ver cómo está la última parte y vamos a ver el tema de la lista de asistencia de la vuelta. ¿Ok? Está bien, listo. Listo.